Bueno, Walter, bienvenido a un nuevo ciclo de entrevistas MZ. Un gusto y un honor tenerte acá con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación a todos. Quería hacer un poco un repaso a lo largo de tu carrera y preguntarte un poco también sobre tu actualidad en el periodismo. Desde ya agradecido por la invitación. Muchas gracias. Bueno, quería arrancar con tus inicios. Empezaste trabajando primero cubriendo vestuarios y después pasaste a relatar. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Te sentías que estabas listo, estabas preparado para hacerlo? No sé si estaba preparado, lo que sí quería relatar. Y uno a esa edad tiene esa rebeldía y esa inconsciencia que no te das cuenta si estás capacitado o no. Pero lo que pasa es que la historia mía comienza cuando era muy chico. Yo soy hijo único, mis padres trabajaban, me crié con mi abuela en Piñeiro, en el barrio La Mosca, en Avellaneda, y en los momentos libres mi compañera era la radio. Y escuchaba los partidos, las peleas, me gustaba mucho el fútbol y el boxeo por parte de mi papá. Mucho después, ¿no? Cuando era chico no tanto. Y jugué al fútbol toda mi vida. En esa época, cuando yo era chico, se jugaba en la calle. Veníamos del colegio, revoleábamos el guardapolvo en la casa de mi abuela, una de las personas que más amé y amo, y me iba a la calle a jugar a la pelota. Y después, cuando estaba adentro, era la compañía de la radio de los partidos de fútbol. Antes los partidos se jugaban los domingos. Era el sábado a la noche, el sábado a la tarde fútbol de primera B, a la noche Luna Park, domingo a la mañana automovilismo y el domingo a la tarde el fútbol. No es como hoy que hay fútbol todos los días. Y yo escuchaba a las grandes voces de esa época, que eran Fioravanti, Bernardino Veiga, grandes relatores, comentaristas en boxeo, el que terminó siendo mi suegro, por una cuestión del destino, Osvaldo Caffarelli, el Gordo García Blanco, toda esa gente, y me crié con ellos. Y después cuando estaba solo, los imitaba y armaba partidos de fútbol con una pelotita de papel, con un banquito que tenía como un travesaño de madera y hacía partidos imaginarios. Y te relatabas. Claro, eso era cuando era chico, nunca imaginé después que iba a ser periodista y relator de fútbol sobre todo, pero... ¿No te veías, vos no te imaginabas siendo periodista? No, y yo quería ser jugador de fútbol, yo jugué en Huracán, sí, sé que jugaste al fútbol también. Lo que pasa es que dejé abruptamente cuando se separan mis padres. Yo era hijo único, tuve que salir a trabajar, mi mamá tenía una portería y cuando estaba en Atlanta, con edad de quinta, ya jugando en tercera, tuve que dejar. Claro. Seguí jugando al fútbol, ¿no? Pero no a nivel profesional como hubiera querido. Jugué 7 años después en la primera de teléfono donde trabajaba en Entel, que eran campeonatos intersindicales que eran muy buenos, era como una primera vez de hoy, con concentración, entrenamiento. Y después seguí jugando con mis amigos, campeonatos de potrero como había en esa época. Pero te mandaste y con lo que fuiste aprendiendo de chico... Sí, no, lo que pasa es que mi vida da un giro cuando conozco a mi mujer. Claro. Yo conozco a mi mujer cuando tenía 21 años, en una fiesta de egresados. La saqué a bailar. No sabía quién era, terminó siendo la hija de Osvaldo Caffarelli. Y bueno, y después me pongo de novio, ella tenía 17 años, y mi suegro un día en las charlas que teníamos y veía que yo sabía mucho de fútbol y que me gustaba y que me atrapaba. Te llevó para... Claro, él trabajaba en Rivadavia ya con el equipo de Muñoz. Y me dijo si yo y los domingos transmitía por una radio de Tucumán, LB12. Y me dijo si me atrevía a hacer vestuario. O sea, yo no tuve estudios de periodismo como hay hoy. Pasé directo a trabajar y todos los errores y el aprendizaje lo hice sobre la marcha. Exactamente. Y empecé haciendo vestuario para LB12, los partidos que se hacían de acá de la capital para la provincia. Debuté en un partido San Lorenzo-Lanús en el año 72, tenía 21 años yo. Hoy tengo 74. Pero sí veo que estás, como decís, fue como que te mandaste y en la marcha fuiste perfeccionando la profesión. Es que antes la única escuela que había era la Círculo de Periodistas Deportivos. Claro, sí. Que sigue estando. Sí, sigue estando. Es más, mirá lo que son la vuelta de la vida, fui a dar charlas ahí, me convocaron. Y después proliferaron en las demás escuelas como hay hoy. Que no está mal, al contrario. Y tampoco los pibes no seguían esa carrera de periodista. En esa época... para la familia era mejor seguir la carrera de abogacía, de arquitecto. Ir seguro. ¿Me entendés? O trabajar en un banco, que era como algo maravilloso, entrar a trabajar en un banco. O sea, las épocas cambiaron, indudablemente. Bueno, hablando también un poco esto de tu estilo, de que te fuiste haciendo a la marcha, quería saber cuáles fueron tus referentes, porque no solo triunfaste en el fútbol, sino también lo hiciste en el boxeo, como hablas de Fioravanti, que fue para vos una persona que escuchabas mucho cuando eras chico. En fútbol, bueno, los que te nombré, Fioravanti, Bernardino Veiga, que hacía la campaña Boca, Ortega Moreno. Y en boxeo el primer referente fue mi papá. Mi papá me empezó a llevar al Luna Park cuando tenía 9 años. Mi viejo nunca me fue a ver jugar al fútbol, mirá que jugué, porque trabajaba de noche. Trabajó en La Razón, en La Nación. Y mi viejo era amante del cine y del boxeo. Es más,
me encanta el cine, veo mucho cine, sigo viendo cine. Claro, agarraste las dos Y cuando pasiones de tu papá. claro, y cuando era chico, él me llevaba al Luna Park de los 9 años. Terrible quilombo. noche del Luna Park. Terrible quilombo había con mi mamá, ¿no? Porque las peleas terminaban como a las 12 y Claro. media, 1 de la mañana, me llevaba a comer pizza a las cuartetas. Sí, Y si no, al Palacio de la Papa Frita, en esa época en la Valle, que era una fiesta. Te estoy hablando año 58, 59, 60. Era otro país. claro. Había mucha noche de Buenos Aires. Y llegaba a mi casa a las 3, 4 de la mañana. Y yo tenía 9, 10 años. Mi mamá, las discusiones con mi mamá eran terribles. Pero mi viejo lo enloquecía. Es más, lo que pasa es que mi papá era muy amigo de los hermanos Rago, Juan y Bautista Rago, que eran los managers de Bonavena. Cuando Bonavena era amateur, que entrenaba en Huracán, en el segundo Claro. piso. Mi mamá tenía un complejo conmigo de que yo era muy flaquito, sigo siéndolo, pero era muy flaquito y tenía miedo que me enfermara. Entonces me llevaba permanentemente 2 por 3 al médico, hasta que un día el médico le dijo: señora, Déjelo. su hijo es flaco, pero es sano, como hay gente gorda, su hijo es flaco, no lo traiga más, le dijo. Entonces mi mamá, no conforme con eso, aprovechando la amistad que tenía mi papá con los hermanos Rago, me hacía ir a hacer gimnasia a Huracán. Y ahí es cuando yo empiezo a jugar al fútbol, me toman una prueba, mi papá me la consigue y juego. Yo quería jugar al fútbol. Sí, sí. Y empecé a jugar en la 9ª Huracán, 9ª y 8ª. Ahí jugué con Brindisi, que es del 50 igual que yo, uno de los mejores 8 que dio el fútbol argentino. Después me voy a Atlanta, Claro. porque me quedaba más cerca de mi casa. Y hacía boxeo una vez, 2 veces por semana sin que se enterara mi mamá. Se enteró mi vieja un día y se murió se bárbaro arruinó. también. Pero el primer referente fue mi viejo, que me empezó a llevar de cuando yo tenía 9 años. Y ahí agarraste la pasión también. Y ahí me agarré la pasión, me encantaba. A ver, la primera pelea fue Horacio Acabalo, que fue campeón del mundo, y Júpiter Mancilla, un uruguayo, título de Sudamérica. Mirá lo que es la vida, ¿no? Sí, sí. Yo soy uruguayo, mi papá uruguayo, mi mamá argentina. Mi mamá Y tu pampeana. primera pelea fue. Y la primera pelea fue un uruguayo y un argentino. Y bueno, Título fue sudamericano. las dos. O sea, en mi vida se dieron un montón de cosas que yo a veces las empiezo a analizar y son de película, ¿no? Conocer a mi mujer, por ejemplo, y ser la hija de Caffarelli. Conocí a mi mujer un 30 de octubre del 71. ¿Qué te dice el 30 de octubre? No sé. Cumpleaños Maradona. Ah, Y ese día Maradona cumplía 11 años. claro. Y yo empiezo mi carrera en el 72, Maradona debuta en el 76. Y yo empiezo a trabajar en Rivadavia con Larrea en un programa que se escuchaba muchísimo en todo el país, que se llama Rapidísimo. Y yo era un pibe. Y me mandaban a buscarlo a Diego, que era un pibito, a buscarlo a la calle de Lascano y lo metía dentro del móvil y le hacía la Y le nota. hacía las notas. Después tuve una relación con Diego de muchos años. No éramos amigos, Pero una pero amistad teníamos una previa. una relación espectacular. Muy linda, muy cálida. Bueno, eso te iba a preguntar, quería cómo era la pasión por el deporte, pero ya me dijiste que fue gracias a tu hijo. ¿Relatar boxeo te dio herramientas para después llevarlas al fútbol? Porque sé que el relato en el boxeo no es igual al fútbol, es otra dinámica. No, yo empecé relatando primero fútbol. Yo estaba en radio. No, pero me refiero si esas herramientas que después cuando empezaste en boxeo las trasladaste al fútbol. La verdad que no me di cuenta si las trasladé. Yo soy un tipo. Yo siempre digo que el relator es un bicho raro dentro del periodismo. Yo soy relator, conductor, he tenido programa, gané 3 Martín Fierro con Golpe a Golpe, 7 años. Pero yo digo que el relator es un bicho raro dentro de la rama del periodismo deportivo. El relator, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo me siento más intuitivo que inteligente. Y la intuición te la da cuando estás relatando un partido, los protagonistas, lo que puede llegar a pasar segundos después de acuerdo a los protagonistas. Bueno, que están en pasa la cancha. también con las frases que vos fuiste creando Bueno, a lo largo del tiempo, que te bueno. salen por esto de la intuición, ¿no? Bueno, la intuición, la espontaneidad, la repentización, la velocidad. Sí. Eso lo fui adquiriendo sin que nadie me lo contara, ni nadie me enseñara, como te dije anteriormente. No Nunca fui a la escuela, sí. eso lo hice solo, me salió espontáneo. Se ve que nací para eso, y no me daba cuenta. Claro. Me di cuenta después de algunos años cuando dije, bueno, tengo que relatar, quería relatar, y el Gordo Muñoz en Radio Rivadavia no me daba la oportunidad. Y la historia también tiene que ver con que yendo al Luna Park todos los sábados conozco a un periodista de Chacabuco, a 220 kilómetros de acá. Yo hice todas las inferiores, Lautaro. Sí. No como algunos pibes hoy, que no está mal, tienen oportunidad salgan. de aparecer mucho más rápido en televisión, radio. No, a mí me costó mucho. Sí, sí. Entonces, este muchacho que venía al Luna Park, que era periodista, venía todos los sábados con su grabador, no había celular. Claro. Titi Longo, Norberto Titi Longo, falleció en el 2012. Me dice, Walter, ¿vos relatás? Y digo, yo no había relatado nunca, yo quería Sí. relatar. Me dice, pues necesitas un relator para la Liga de Chacabuco. Digo, sí, relato, voy a relatar. Lo mismo que te Sí. conté hoy,
la rebeldía, la inconsciencia. Le decís, ya fue, ya está. Y bueno, y empecé a ir todos los domingos. Y entonces le pedía Franco los domingos a Muñoz, que no lo podía creer nadie, porque la gente se mataba para trabajar en la transmisión del Gordo Muñoz, porque lo escuchaba el país, por Radio Rivadavia. Sí, sí. Y me iba todos los domingos a Chacabuco, después del Luna Par, yo hacía vestuario en el Luna Par, me tomaba un micro en Retiro a las 1:30 de la mañana, llegaba a Chacabuco a las 4, me iba al hotel a dormir, me levantaba al mediodía, almorzaba, transmitía y me volvía en un micro a 8:30 de la noche. Y llegaba a mi casa a 1 de la mañana, así 10 años. Y me levantaba a las 5:30 para ir al programa de La Rea, que empezaba a las 7 de la mañana. Tenía 28 años. A no ser que me volviera con Pasarela, que era de Chacabuco, que cuando River jugaba los viernes iba a Chacabuco, jugaba al billar en el club de acá, me esperaba que yo terminara, me comí un sándwich de jamón y queso, un café con leche y me volvía con él en el auto. Cuando volvía con él, llegaba a mi casa a 10:30, 11. Claro. ¿Viste? Porque me traían el aire. Si no, Daniel. Era. Sí. Pero si no me tomaba el micro, llegaba al Inés a la 1 de la mañana y a las 2:30 me tomaba un taxi y llegaba a la 1 a mi casa. Mi mujer ya estaba embarazada de mi hijo. Año 79, me esperaba para cenar. ¿Y te esperaba para cenar? Sí. Fue una compañera para vos. Va, es una compañera para vos. Y tengo 50 años de casado con mi mujer, que la conozco 54 años. Ella tenía acompañó toda una vida, 17 años y yo tenía 21. Claro. Así que. Hablando un poco también de esto, de tu pasión por el boxeo, y lo mencionaste hace un ratito, que volviste a relatar a Maravilla. Sé que tenés una gran relación con Maravilla, es una de las personas con la que decís que tenés un buen vínculo. ¿Cómo fue ese reencuentro de decir, lo relatás de nuevo a Maravilla en Vélez? Lo que pasa es que nosotros la campaña de Maravilla la hacíamos por Teis Sport, cuando él se va a vivir a España, en el 2001. Sí. Pero nosotros ya lo habíamos transmitido acá en la FAP. Y yo me recordaba, es más, mucha gente no lo recuerda, una de las peleas, él pelea con teñido de pelo de rojo, que yo siempre se lo recuerdo y se mata de risa. No me tutea él, me trata de usted siempre. ¿De usted? Y yo a veces le tengo que decir, boludo, hace 1000 años que lo conocemos, me trata de usted. Bueno, pero no hay manera, ya viste. Es muy respetuoso, muy educado. Sí, se lo ve muy respetuoso. Un tipo de mucho nivel, intelectual, viste. Bueno, nosotros hacíamos, cuando él se va a Europa y empieza a pelear, y hicimos toda la campaña en boxeo de primera, y las peleas venían los sábados a la tarde. Nosotros ya lo conocíamos, la gente acá no. Acá la gente explota cuando él hace una pelea, cuando gana el título mundial Super Welter frente a Alex Bunema, un nigeriano. Ya la gente del boxeo ya lo conocía, pero la gente que no era del boxeo ya lo empieza a mirar de otra manera. Y más en Argentina. Y cuando mete el knockout frente a Paul Williams, que fue uno de los mejores knockouts de los últimos 30 años, que cae dormido, y bueno, ahí ya despertó la admiración y la curiosidad. Y cuando viene acá a Buenos Aires, cuando hace todo ese paseo por todos los programas, y bueno, querían saber de qué se trataba. Un tipo, boxeador, que habitualmente viene de un extracto social muy bajo, que no tienen un buen vocabulario, que se expresan de manera muy humilde, muy sencilla. Cuando vieron a Maravilla Martínez dijeron, este más que un boxeador parece un actor de cine. Y por esto que hablabas de la educación que tenía y su carácter de ser intelectual. Bueno, pero eso viene también por haber estado tanto tiempo afuera, ¿o no? No, yo pienso que él era así, ya se interesaba por un montón de cosas que no tienen nada que ver con el ambiente del deporte, ¿no? La cultura, leer, a él le gusta mucho la poesía, siempre le gustó. Y venía de una familia muy humilde, ¿eh? Su mamá vive en Quilmes, Susana, su papá trabajaba arreglando techos, que él lo ayudaba. Cuando él viene acá a Buenos Aires, ya la cosa cambia. Yo, a través de las peleas y de hablar, ya habíamos armado una linda amistad. No éramos amigos. No, pero esto que hablamos la amistad se fue incrementando con el correr de los años. Y cuando vine acá a Buenos Aires, es más, él pelea el 15 de septiembre, la pelea histórica con Julio César Chávez, en Las Vegas, y en mayo viene a comer un asado a mi casa. Y la pelea no estaba contratada todavía, no estaba el contrato. Él tenía un veneno muy grande, porque él había sido campeón del mundo, le gana el título mundial a Kelly Pavlik, que es mediano, lo defiende 1 o 2 veces, y hay cosas que la gente no sabe, ¿no? Le quitan el título, ¿por qué? El presidente del Consejo Mundial mexicano, uno de los organismos más importantes junto con la AMB, José Sulaimán, era muy amigo de su papá, Julio César Chávez, el boxeador mexicano más grande de la historia. Claro. Cuando nace el rival de Chávez en Las Vegas, el papá habla con José Sulaimán y es el ahijado de José Sulaimán, es el padrino de José Sulaimán. Entonces, ¿qué hicieron? Le quitaron el título de Maravilla, le dieron el cinturón de diamante, una tontería como para que esté un poco contento, que este estaba con bronca, y hacen una pelea de Chávez, no recuerdo ahora con quién, y es campeón del mundo Chávez. Y no le daban la chance a Maravilla, porque sabían que si le daban era peligroso.
de que lo pierda. Bueno, y Maravilla cuando vino a mi casa a comer ese asado estaba con un veneno terrible. Es más, en esa semana lo llaman para el programa de Marcelo Tinelli. Y él creo que va 2 veces y justo sale el contrato y abandona todo y se va a entrenar 2 meses a su casa en Los Ángeles. Pero él me contaba, y me contó, el día que me salga a la pelea, siempre recuerdo la frase, lo voy a hacer sufrir. Todo lo que me hicieron sufrir, lo voy a hacer sufrir a él. Y yo lo dije allá por el 7º round, cuando le estaba dando una exhibición espectacular en la pelea. No dije que me lo había dicho. No, pero... Dije, lo está haciendo sufrir como le hicieron sufrir a él por no darle la chance. Pero... Esas son las cosas que te quedan de los protagonistas, que vos la podés utilizar en un relato, en una transmisión. No, esto de la espontaneidad que hablabas de las cosas, de las frases. Exactamente, y tener memoria. Sí, sí, lo más importante. Sí, que tengo mucha, gracias a Dios. Sí, no, se nota por esto de las fechas, los nombres, todo completo. O sea que todo nace ahí. Claro. Y bueno, sale la pelea el 15 de septiembre del 2012. Bueno, pues lo demás es historia. Y en Párense de Manos fue lindo para vos poder tener la oportunidad de volver a... Él nunca me lo quiso decir, pero yo creo que él fue el que le habló a Luquita Rodríguez para que me lleven a Luna Park primero. Claro. Primero fue en el Luna Park. Sí, sí, me acuerdo en la primera edición. En el 2023. Sí. Que yo cuando entré y vi 15.000 personas, no podía creer. Dije, esto es como cuando yo trabajaba con Caffarelli y García Blanco. Todos pibes, 15.000 personas. Fue mi mujer, fue mi hijo que preparó físico, que tuvo 7 años en la selección argentina, entrenó a Brian Castaño, entre otros, que fue de jurado, porque hizo el curso y era también jurado. Claro. Fue mi nuera, fue mi nieta, y no lo podían creer. Toda tu familia. Me pasaron a buscar en una camioneta la que llevaba Maradona, de esta bebida energizante, sí, que era uno de los auspiciadores, de los auspiciantes. Sí. Me pasaron a buscar con butaca, parecía que salías en Los Ángeles. Y vos ibas... Bueno, y no, toda mi familia, conmigo. Toda tu familia. Atrás. Llegamos al Luna Park, hicimos toda la velada, Maravilla enfrente, los 2 de jurado, y después nos llevaron en la misma camioneta, todo muy bien organizado. Y cuando sale lo de Vélez, ¿vos creés que él... 40.000 personas. Sí, yo me acuerdo, yo estuve, así que... Yo cuando trajo la cancha de Vélez, ni una final de campeonato meten 40.000 personas. Bueno, ahí sí, Luquita Rodríguez, como peleaba Maravilla con Migliore, me dijo, en la reunión, me dijo, Luquita me dice, igual te quiero que la relate vos, es una falta de respeto que la relate yo. Yo no iba a decir nada. Me digo, sí, cómo no voy a relatar. Sí. Y Sergio me miraba y me guiñaba el ojo en la reunión. Yo creo que él tuvo mucho que ver, nunca se lo pregunté. ¿Crees que él tuvo mucho que ver en que vos seas...? Hace poco me hizo una nota, hará un mes, me hizo una nota en el canal de YouTube de él. Ah, sí. Hace poquito. Sí. Sí, y tiene el estudio ahí por Avenida Libertador y José Hernández. Bueno, siguiendo también un poco con esto de tu paso por el relato, tuviste también la oportunidad... Perdóname que te diga, son muy pocos los amigos que tengo en el ambiente de los 54 años de periodismo. Uno es Sergio, el otro el Tigre Gareca. Fue mi primer apodo en el fútbol ese. Me puse Tigre como jugaba en Sarmiento, en primera, que lo da préstamo Boca en el 81. Y el Pipi Higuaín, el Pato Filiol, porque en la década del 90 jugaba... ¿Con Pasarela no? Con Daniel tuve idas y vueltas. Daniel, te tenés que poner los guantes con Daniel. Tuve idas y vueltas. Ahora hace rato que no hablo, hablé durante la pandemia, no está bien de salud. Pero tuve una época muy buena, otra época que no. No le gustó cuando opiné que dije que Canija tenía habido al Mundial 98 y se enojó y me llamó y discutimos. Después estaba en la selección uruguaya y me llamó y nos amigamos, después volvimos a discutir porque... Claro, había mucho... Es muy especial, Daniel. Pero tuve una linda relación al principio cuando jugaba en el River y yo empecé mi carrera. Claro. Sí. No, también te pregunto por esto de que hablas de que te traía desde allá para... Sí, bueno, porque él vio que yo relataba... Él, argentino de Chacabuco, la cancha, él pone plata para hacer la cancha de Chacabuco. Y vio que yo le daba mucha manija al fútbol de Chacabuco, entonces, más bien que le gustaba. Claro. ¿Te imaginás? Bueno, hablas también esto quiero llevar también un poco para tu paso por el deporte y el relato en general. Relataste 10 mundiales, además de muchos campeonatos de boxeo. Más de 200 títulos mundiales. Nunca anoté nada. ¿Nunca? Más o menos, calculo que deben ser. ¿Los tenés más o menos? Y porque relaté... Falucho Laciar, Colli, Locomotora Castro, el Zurdo Vázquez, todos grandes campeones del mundo, Rebeco, Luca Matisse, Maravilla. Claro, tenés un Narváez, la carrera de Narváez la hicimos toda en en primera. 17 defensas de título. Claro. ¿Cómo fue, cómo es tu repaso a lo largo de estos años cuando ves todo lo que hiciste? Con mundiales, todos esos campeonatos de boxeo. Yo no le di mucha pelota y en mi casa me dicen de todo. La que le da mucho interés y que me hizo una biblioteca, pues si hubiera sido por mí, en mi casa hice una biblioteca, una habitación llena. De todos los recuerdos. Con todos los recuerdos míos, libros, fotos, con grandes personajes del boxeo y del fútbol, los Martín Fierro, todo eso me lo hizo mi mujer.
Ella ¿Es sí tu llegó a fanática? eso. Sí, yo creo que te diría que es mi primera seguidora y admiradora, sí. Bueno, lo tuvo con su papá también, Claro. que para mí fue el mejor relator que dio la historia del boxeo. O sea, es una historia media de película para ella. Tuvo a su papá y después me tuvo a Y mí. después de todo. Y son muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves todo este repaso cuando te reconocen esas cosas? ¿Lo tomás? Lo tomo de manera natural. Por ejemplo, hoy los jueves, yo todos los jueves, ahora me hacen esta nota porque es temprano, pero si me hubiera dicho en la noche te digo que no. Todos los jueves voy a jugar al fútbol con mis amigos, pero no vamos a comer. Claro. Yo dejé de jugar el año pasado, los 73. Porque mi hija que es médica me dijo, papá, Que está- te podés caer, qué sé yo. Pero sigo entrenando, voy al gimnasio, me cuido mucho. Pero tengo mi lugar, ya estoy en una edad que tengo mi lugar para darle tiempo a la gente que quiero y que A tu quiero familia. estar, a mi Esto de familia. llevar a tu nieta al Y le colegio. doy mucho más tiempo a mí. Bueno, no quise trabajar más a la mañana, hace ya, cuando nació mi nieta, hace 13 años, dije no trabajo más. Me la dedico para mí, me levanto a la mañana, hago lo que quiero, si voy al gimnasio, si quiero dormir, disfruto a mi familia, le voy a buscar a mi mujer de pilates, nos vamos a tomar un café. O sea, fueron muchos años donde yo dejé a mi familia de lado. No me arrepiento, ¿no? Pero mi mamá hizo de papá y de mamá, Claro. muchos años con mis hijos, en los viajes, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo había, Y sí, con esto de tener que viajar porque... los fines de semana no estaba nunca en mi casa. ¿No? Sí. Con boxeo de primera y el fútbol vivía viajando. Viajando. Y ni que hablar los mundiales, Copa Sí, Libertadores. que te vas meses. Sí. 30, 35 días. El mundial 94 me fui 45 días. Pues. Claro. Bueno, hablando un poco de esto de todo lo que te tocó relatar, ¿cómo vivías el espacio de relatar para tantas personas cuando te tocó en fútbol de primera? Que eras la voz de ahí del... Te sigo diciendo la inconsciencia. Viste, yo lo notaba en la calle, la gente, tampoco soy tan, no me puedo apartar tanto de eso. Quizá tenga que ver mucho con, qué sé yo, las características de mi signo, ¿no? Leonino. Nosotros vamos para adelante, tenemos mucha fuerza interior. Esta es una profesión que te tropezás, no te digo permanentemente, pero de vez en cuando con alguna injusticia que decís, ¿por qué merezco esto? Y me he encerrado, he puteado, he llorado, pero al otro día me levanto con más fuerza y le demuestro a esas personas que estuvieron equivocadas. Claro. Permanentemente se lo demuestro. O sea, por eso debe ser que mantengo mi vigencia. El otro día me lo hizo ver mi hijo, Ricardo, que está en España, vive en Málaga. Me dice, ¿vos tenés en cuenta que sos el relator más longevo que hay? Y yo no había prestado atención a eso. Oh, por eso te preguntaba lo del repaso. Sí, esto me lo hizo hace poco, me lo dijo. Ni en mi casa me lo habían dicho. Y le digo, sí, es verdad. Le digo, porque yo veo, el Pollo Miñolo trabajó conmigo. Mariano Clos cuando entró a torneo era un pibito. Estaba con vos. Que se apoyaba mucho Claro. en mí. Campo de juego, conmigo hicieron Lieberman, Totti Pazman, Pavlovsky, Juanjo Buscaglia, Javier Tavares, están todos pibes que hoy Claro. trabajando en los primeros medios. Y casi todos Y hicieron ahora campo ya de juego están- conmigo y con Fabri. Y ahora ya están todos más... Y están todos muy ubicados. Matías Martín, con quien hablo mucho, Claro. un tipo espectacular y un periodista sensacional. O sea, fíjate vos la cantidad de pibes que yo de pronto no los recordaba y después me ponía a nombrarlo. Digo, pero esto Y no- bueno, con esto que te dice tu hijo de que... en sos boxeo de más primera, longevo, de en que fútbol todos de ya primera llegaron. trabajaron Claro. todos conmigo, Sí. haciendo campo de juego. Fueron 30 años en fútbol de primera. que lo Sí, veía por el eso país. te preguntaba. Porque aparte era mucha gente la que veía fútbol de primera. Mira, cuando yo entro a torneos, a mí me llaman en el año 89. Yo me peleo con el Gordo Muñoz mal. Un día no aguanté más y le dije un montón de cosas. El Gordo Muñoz era... Sí, sí, era el relator. Y yo era nada. Nada. Y un día como yo veía tantas injusticias, me saltó el leonino de adentro y le dije, y me tuve que ir, solo Sí, me sí, fui, sin que me dieran nada. Y pues sabías que... Fui, arreglé la plata y me fui. Y eso fue en el año 89. Y ahí me llama José D'Amato, que yo no lo conocía. Me llama un día, yo seguía yendo a Chacabuco en el ataque. Me llama un día José D'Amato que necesitaban relatores. A prueba estaba en Canal 9, fútbol de primera en esa época, no estaba en Canal 3. A prueba. Yo me voy de Rivadavia y justo cuando me voy de Rivadavia y en la misma semana que me llama José D'Amato para ir a torneos a hacer una prueba, torneo de competencia, me llama Víctor Hugo para ir a Radio Argentina. Víctor Hugo Morales. Tuve una reunión. Cuando me salta lo de la televisión, lo llamé a Víctor Hugo y digo, mira Víctor Hugo, quiero probar en televisión, a ver qué pasa. Lo Y que ahí, te dije recién. Claro, esto de ir. De ahí, ¿viste? Si no me importa si pasa algo, no pasa. Está bien. Bueno. Y bueno, y quedé. Empecé a trabajar en torneo. El torneo estaba en una oficinita del piso 12, en Libertad entre La Valle y Tucumán. Era una oficinita como esta, chiquita. Sí, así. chiquita. Trabajaba
Estaba Juan Cruz Ávila, Carlos Ávila, Juan Cruz hoy que es Sí, sí, productor, hoy, sí. era un pibe. Estaba Araujo Macaya, Fabri, entro yo y Elio Rossi. Éramos 5 periodistas. Y eso sí. Y ahí arrancamos. Claro. Después de ahí nos fuimos a la calle Salta, en Constitución. Y ahora lo que es el Hoy imperio ese que está en Balcarce y Venezuela. Claro. Ahí trabajé también. Sí, sí, sí. O sea, arranqué bien de abajo en torneo yo. Sí, te hiciste abajo por esto que contás. Relataba los partidos en una cancha con una cámara. Y después editaban lo que yo relataba sentado en la platea. No había cabina, no había Sí, nada. no había nada. El primer partido fue River Huracán, el River Deportivo Español en la cancha Huracán. Gana River 1-0, gol de Juan Amador Sánchez. Pasarela era el 6. Año 90, que lo sé, Claro. 90. Bueno, te quería preguntar esto de que hablas de que a veces tuviste que tragar, encerrarte en un cuarto y llorar. ¿Cómo fue sentirte cuando te apartaron o sabías que no ibas a relatar en Qatar después de tantos mundiales? ¿Lo viste como una injusticia? O... No, ya a esta altura de mi vida, hay cosas, viste, que hoy antes no existían, ¿no? De pronto está todo muy politizado y aparecen cosas de pronto que vos conocés y ya se saben de antemano. Y me dijeron que quería darle oportunidad a otra gente porque yo era muy conocido, que de cualquier manera me tenían en cuenta. Y eso me dio más fuerza para seguir. Claro. No me jodió para nada. Yo hice ¿No? el mundial desde acá. Sí, sí. Es que sí sabía, pero bueno, no fuiste. Pero te voy a decir más. Yo ya no tenía tanta ganas de viajar. Ah. Yo es el día de hoy que no me gusta viajar para trabajar. Ya me cansé. Si viajo de vacaciones con mi mujer, mi familia, me encanta. Pero para ir ya a como que... trabajar y estar Yo a Qatar allá. había ido 2 veces ya. Claro, fuiste había con ido en el Fabri. 95 con Peckerman, cuando sale campeón, sub-20. Y después fue en el 2010 un amistoso que Argentina le gana a Brasil, gol de Messi. Con gol de Messi. Con gol de Messi sobre el final. Bueno, entonces ya viste que ya mucho no me enamoré. Si tenía que ir, iba. Pero a mucho no me afectó como si me hubiera afectado quizá 10 años atrás o 15 años atrás. Claro, como en Rusia o por ahí en Brasil. Pero no me afectó Pero no. mucho. No, para nada. Le dieron oportunidad a otra gente, y bueno, está bien. Está bien. Además, ¿qué podía ganar diciéndole, ¿y por qué me dejan afuera? Nada. Nada. Si ya la decisión ya estaba tomada. Bueno, hablas esto de que la gente te reconoce, que tu mujer ¿Cómo lo sentís? ¿Te gusta cuando la gente te reconoce y la gente joven? ¿Te hace sentir...? No, lo de la gente joven me sorprende, además que me gusta. Me sorprende mucho, mi mujer me lo hace ver. El otro día yo voy a comer, a mi mujer no come carne, le gusta mucho el pescado. Y vamos a comer en un lugar que está por Palermo, donde yo vivía, cerca de donde yo vivía cuando era soltero. Yo vivía frente a la iglesia Guadalupe, Sí. en Charcas y Salguero. Y ahí se hizo un lugar muy gastronómico ahora. Cuando yo vivía era barrio. Te estoy hablando hasta el 75 que me casé. Y vamos a comer en un lugar que se come un buen pescado en la calle Guise y Marcelo T. Entonces dejo el auto en un estacionamiento que está cerca de Salguero. Íbamos caminando y venían caminando una chica jovencita y un pibe que no tendría más de 22, 23 años. El pibe se paró de golpe en la vereda. Mi mujer no lo podía creer. Para sacarse una foto, Sí, ¿viste? sí. Ahora con el tema del celular te piden enseguida una foto. Y yo vi que el pibe estaba muy nervioso. ¿Viste? Y traté de calmarlo, me di cuenta de que se emocionó, me dio de golpe, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas me sorprende, que mi mujer me dice que trasciendo generaciones, que trascendí generaciones. Y yo le explico que no es una cuestión de agrandamiento por esta altura de mi vida, pero que tiene mucho que ver el celular. O sea, en el celular... ¿Crees que te favoreció también que la gente te...? Es que yo tengo YouTube, tengo Instagram, porque mi hija un día me dijo, papá, si no tenés todo esto, quedás apartado del sistema. Claro. Y yo a veces veo que suben cosas de relato mío de la década de 90. De boxeo, Sí, relato de de todo. fútbol. Y los pibes consumen todo eso. Y seguramente les debe gustar. Es más, ponen el relato de Logro Fabiani del no gol más loco de la historia. Partido que están jugando, poner entre ellos en una quinta, en un potrero, y ponen el relato mío de fondo y hacen la jugada y se pierden el gol. Es una cosa increíble. Lo acepto y ¿cómo no me va a gustar? Claro Sí, que me sí. gusta. Hablabas de Fabri, quería consultarte porque sé que tenés un gran vínculo, una amistad con él. ¿Cómo fue ese comienzo de la amistad y cómo trascendió a lo largo de los años ese vínculo? Y que yo hubo una época que vivía más con Fabri y dormía más con él que con mi mujer. Porque viajábamos todos los fines de semana, mundiales, 35 días, Sí, 40. sé las anécdotas de los remis. Los aviones. Eso es lo que hoy le tengo alergia, ¿viste? El hecho de ir al aeropuerto, hacer el check-in, esperar, ya no... ¿viste? Ya no Me estás fastidia para- mucho claro. y lo demuestro cuando me fastidio. Si tengo que hacerlo y me dicen tenés que ir, voy, porque es mi trabajo. Pero si puedo evitarlo, lo evito.
Y en esa época con Alejandro tuvimos un vínculo que si no nos llevábamos bien no iba a funcionar. Y él, o sea, había un montón de cosas que por ahí a mí no me gustaban y a él no le gustaban de mí, pero viste, como que la pasamos por arriba Sí. y tratamos de pasarla lo mejor posible. En el trabajo éramos profesionales al 100%, al 120%, Sí, sí. diría. Y me da la impresión, una vez me lo comentó mi mujer también, que siguió toda la carrera del papá, Caffarelli y García Blanco. Ella decía siempre que Caffarelli es Alejandro Fabri. Yo era más intelectual, un vocabulario más excelso. Y yo era García Blanco, más reo, más popular. ¿Viste? Y yo copié un montón de cosas de cuando iba a la cancha, que era chico, de la popular, y lo trasladé al relato. Sin ser chabacano, ¿no? No, no. Y sin decir cosas que no Desubicado, están bien. sí. Manejando un equilibrio y un límite. Siempre traté de manejarlo. Y de ahí empezaron a salir un montón de frases que me salían espontáneamente de acuerdo a lo que veía. Y él me hacía la segunda bien. Claro, por eso, porque sé que aparte yo me acuerdo, jugaban mucho de memoria y se conocían mucho Sí, para... sí. ¿Nunca te peleaste en alguna Sí, discusión nos peleamos, sí, después de discutimos. tantos viajes? Una pelea muy grande tuvimos en el Mundial 98, medio borrachos los dos. Y lo que pasa es que la convivencia, a veces, un partido Sí, habíamos tanto ido a tiempo Nantes, habíamos hecho uno de los mejores partidos del Mundial. Estábamos en Nantes, Brasil le ganó a Dinamarca 3-2, la rompió Rivaldo, Bebeto. Bueno. Y jugaban los hermanos Laudrup en Dinamarca, vamos a jugar. Fuimos a comer a la noche y yo tenía el reloj siempre, en el reloj tenía la hora de Buenos Aires, viste, pensando en la familia. Claro. Y le pregunto la hora, ya habíamos comido, habíamos tomado mucho, qué sé yo. No estamos borrachos, pero estamos picados. Entonces le pregunté la hora y me dice, pues nunca tenés la hora de acá, siempre tenés la de Buenos Aires, ¿por qué no tenés la hora de acá? Y empezamos a discutir por esa estupidez. Y nos fuimos, casi nos vamos a las manos, nos separó la mujer, estaba la mujer, afuera. Seguimos discutiendo afuera. Fuimos al restaurante. Llegamos al hotel y nos fuimos a dormir. Al otro día lo desayunamos, yo estaba desayunado, viene y me abraza de atrás. Y no me dijo nada. No te dijo nada. Como diciendo, qué dos tarados que somos. Esa fue por ahí una discusión. Después discusiones de fútbol normales. Sí, pero esas son más lógicas. Son las lógicas. En el fútbol yo discuto con mis amigos permanentemente. Ahora, si llevándote más a lo periodístico, quería consultarte cómo ves cómo cambió el rol del periodista deportivo, porque sé que en una entrevista con Fabri, en Par en la Mano, hablas de que ahora hay un rol mucho más de cercanía con el jugador y no hay tanta crítica, o no mala, siempre constructiva, y tampoco hay como denuncias de las cosas que suceden en los clubes de fútbol. ¿Cómo ves ese cambio en el rol del periodista? Lo que pasa es que ahora hay muchísimos más medios que antes no existían. Además de los medios, el celular. Además de los medios tenés el Twitter, tenés el Instagram y hay un montón de gente anónima que opina. Sí. Y a veces dicen, yo directamente a veces no contesto y bloqueo. Ya advertí una vez, opinión, debate, pregúntenme, contesto, pero ya cuando hay agresión no me interesa. Hoy hay mucho periodismo partidario, que antes no existía. Y el fútbol en la Argentina, como la vida misma en la Argentina, está muy sensibilizado, el hincha está muy sensible. Y cuando vos tenés un periodismo partidario, el hincha reacciona. Y por ahí te dice cosas que realmente te hieren. Y yo trato de evitar todo eso. Por más que sepan de qué cuadro soy, porque me crié en Avellaneda y todo, no importa, yo no lo digo. Que la gente diga lo que quiera. Ahora, yo a la hora de relatar, a la hora de trabajar, siempre digo lo mismo, no tengo camiseta. ¿Sos profesional? Soy profesional. Y eso me lo hace ver la gente. Yo me doy cuenta, sobre todo en las redes. Siempre hay alguno. Sí, siempre está el desubicado. Siempre está alguno que, viste, te dice alguna cosa fuera del lugar y que piensa que uno cuando relata se pone la camiseta y no es así. No es así. Decís que se perdió esto yo en eso estoy a morir, ¿viste? Toda la vida lo hice. Me lo enseñaron los grandes maestros que tuve, ¿viste? O el periodismo que era distinto antes. Hoy yo noto también, y perdonando la expresión, hay mucho puterío, que a mí no me interesa. Yo conozco de los protagonistas, de muchos protagonistas, conozco la vida personal y un montón de cosas de ellos, y no las digo, me las guardo para mí. Sí. Y que es más, me la cuentan. Y no me dicen, igual de esto no lo digas. Saben que yo no lo digo. Sabes que no lo decís. Sí, me acuerdo que también dijiste que hay cosas que no se las contás ni a tu mujer y que no, por ahí sabes solo Fabri. Que mi mujer por ahí me ha pasado que se entera a través de la televisión. ¿Vos sabías que esto? Sí. Y digo, no, sí lo sabía. No, ¿y por qué no? Es mío, claro. Es mi trabajo. Y no se lo cuento a nadie, muere conmigo. Sí, sí. A mí lo que me interesa, yo cuando trabajo, lo único que me interesa es el deportista, el que juega en la cancha. El que juega al fútbol, ahí lo critico, le digo que es buen jugador, que es mal jugador, que jugó mal, que jugó bien, y el boxeador. Si pelea bien o pelea mal. Y ojo, el periodismo sin opinión no existe, opino, ¿eh? Sí, obvio. Pero no descalifico.
No, Sí, te mantenés dentro de no un margen. agredo ni trato de ser violento con una opinión. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, te mantenés dentro de Me un parece que hay margen maneras más y maneras de lógico decir las cosas. de la crítica Sí. sin excederse Bueno. ni ir para el otro lado. Mira, a mí un solo jugador me llamó por teléfono, uno solo en 54 años. Me llamó a casa. ¿Sabés esa? Sí, que te llamó por teléfono porque le Y dijiste... atendió a mi hija. Sí. La de Vos Rambert. no le creías, la de Rambert. La de sí, Rambert. que No, le lo digo hoy creías a porque tu hija. pasó. Sí. Y yo pensé que era una joda de Titi Fernández, Benedetto, ¿viste? Que te llama. Yo dejaba el trabajo, las notas después de los partidos en el Canal 3 y me iba a mi casa. No sé qué me dijeran que me quedara. Y llamó por teléfono en un partido de Estudiante River. Yo que había dicho, había jugado mal él, muy mal. Lo sacan. Y cuando están haciendo el cambio, sale al aire. ¿Qué tardecita tuviste, Pascualito? Dije. Nada Eso más. solo dije. Se sintió ofendido, me llamó por teléfono, me dice, no, andá a saber, como le dije yo, ¿qué le contaron? Porque viste, siempre como que se le aumentan. No le dijeron que yo Sí, dije eso, le dijeron suena que la por ahí, gravedad. che, vos sabés que por ahí, che, igual te dijo que fuiste un desastre, viste como la gente. Le digo, ¿vos sabés lo que dije yo? ¿Qué tardecita tuviste? ¿Vos jugaste bien? Le digo, por teléfono. Estábamos cenando con mi familia. Atendió a mi hija, me dice, papá Rambert, hincha de River, enferma. Y le digo, no, dejá que esto... Y era él. Me di cuenta enseguida, cuando me llamó, enseguida me vino a la mente por qué me llamaba. Claro, me di cuenta ¿te al acordaste? toque. Sí. Y entonces dije, ¿vos jugaste bien? Dice, no, la verdad no tuve una buena tarde. ¿Y qué querés que diga entonces? ¿Que jugaste bien? No dije que fuiste un desastre. No, porque además, recuerdo que me dijo esto. No, ¿sabés qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Yo estoy por firmar el contrato. Me dijo mi representante. Es tu problema, le digo, si estás por firmar el contrato. O te pensás que la gente no se dio cuenta si jugaste bien o mal. Y ahí quedó. Como a los 20 días viajamos en un avión, porque antes se viajaba mucho con los planteles. Yo estaba con Fabri sentado, sube el plantel de River, pasa, lo saluda a Fabri y a mí no me saludó. No pude dormir esa Claro. noche. Bueno, sí, ya está. Quedó Ya está, ahí. No quedó ahí. Sí, sí. Bueno, Walter, fue un gusto y un honor tenerte acá en otro ciclo de entrevistas MZ. La verdad, muy contento. Así que nada, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y estaremos para el próximo ciclo de entrevistas MZ.